7:03 de la mañana iniciamos esta segunda hora de noticias aquí en Radio Panamá y la semana pasada hizo tendencia en redes sociales un escrito de Rubén Blades titulado Preguntas y Respuestas. Generó opiniones durante toda la semana y ayer Rubén Blades publicó un segundo artículo que se llama Preguntas y Respuestas versus Ataques e Insultos, y en ambos hace referencia directa al expresidente Ricardo Martinelli y habla de la situación política, del escenario político del país, lo que ha generado muchísimas reacciones, como ya decía. Una de las opiniones que leí en redes sociales es precisamente de nuestro siguiente invitado, Harry Brown, politólogo, esta mañana nuevamente con nosotros. Harry, bienvenido a Radio Panamá. Muchas gracias, Alexandra, por la invitación. Buenos días. ¿Cómo evalúas esta postura, esta reaparición de Rubén Blades 2 semanas seguidas, hablando puntualmente del tema político en Panamá? ¿Qué significa? Claro, mira, yo creo que esa pregunta es la clave para empezar a entender por qué es importante digamos, estas epístolas masivas de Rubén Blades. Lo obvio es pensar que se trata de una de las figuras artísticas y políticas más importantes del país. Rubén es más que un cantante exitoso para los panameños, es un símbolo de éxito. O sea, los panameños sabemos en qué que podemos ser buenos cuando miramos a Rubén por su gran éxito global. Pero esa es solamente una parte, Alexandra. La otra parte tiene que ver con el contexto. O sea, ¿por qué es importante que Rubén se refiera a la política panameña en este momento? Y tiene que ver con que en el año 2019, en las elecciones del 2019, la política panameña sufrió lo que en ciencias políticas llamamos un desvío. Un desvío tiene que ver con un cambio en las tendencias de los apoyos electorales. Y básicamente, no es lo único, pero básicamente ese desvío tiene que ver con la aparición de la libre postulación presidencial como una posibilidad viable de triunfo electoral. Y desde ese momento estamos en un contexto empeorado por la pandemia, en que parece que realmente, ahora sí, parece que los partidos políticos están perdiendo el monopolio de la articulación de las demandas políticas de la ciudadanía. Y mira, tú decías al inicio que se refería en sus epístolas, Rubén Blades, al expresidente Martinelli. Se ha dicho muchísimo que el expresidente Martinelli es un posible candidato ganador en el 2024, y yo te dije a ti y a Mirna en este mismo programa que yo no creo que sea así. Yo creo que realmente el actor más importante, el actor a batir en las elecciones del 2024 es el candidato o la candidata, que es una candidata que salga del movimiento anticorrupción. O sea, hay un nuevo actor en la política panameña que yo he denominado el movimiento anticorrupción, y es quien parte con cierta ventaja por el desprestigio que tienen los partidos políticos en este momento. Entonces pareciera que Rubén Blades se quiere meter en esa conversación. Se va perfilando ahí en ese... Claro, y lo ha hecho de una manera muy curiosa. Mira, se ha referido al tema de la corrupción. Hablando del movimiento anticorrupción, pues el problema que ha logrado instalar este movimiento anticorrupción es la corrupción como el principal problema del país. Y él ha dicho algo como, bueno, que él no sabe si la gente está dispuesta a enfrentar la corrupción. Y sí, la gente está dispuesta. De hecho, en cada encuesta que se ha hecho últimamente aparece la corrupción como el principal problema del país. Lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en los medios de comunicación. Es un tema permanente y repetitivo. Pero en la segunda carta ha hecho una cosa tremendamente interesante. Yo creo que es lo más interesante que se dijo en esa segunda carta y en las dos. Es cuando él dice que el voto que tuvo Ricardo Lombana en el 2019 es un voto parecido al que él obtuvo en 1994. O sea, él está conectando su postulación de 1994 con lo que pasó en el 2019, como diciendo, somos lo mismo, aunque hay una gran diferencia de años, una gran cantidad de años en medio. Entonces pareciera, estoy especulando, pues me puedo estar equivocando, no es primera vez. Rubén siempre manda este tipo de notas,
pero pareciera bueno, que quiere heredar de alguna manera el desempeño político que tuvo el ex candidato Ricardo Lombana en las elecciones del 2019. Me llama la atención un tuit que usted colocó en redes el día 17 de enero y dice, en su texto Rubén propone voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano para eliminar desde el Ejecutivo la estructura que nos controla y define. Diagnóstico correcto, pero la cura que propone es terrible, no gracias. Esta historia ya la hemos visto en América Latina y no termina bien. ¿A qué se refiere? Sí, mira, empecemos por el diagnóstico. El diagnóstico que hace Rubén yo creo que fue aceptado por toda la opinión pública. Es un diagnóstico que no es nuevo y que es conocido, es correcto. Y lo pongo en otras palabras sobre ese diagnóstico. Rubén Blades, mira que todos le decimos Rubén porque es como si lo conociéramos, ¿no? Es como un amigo Amigo de de toda toda la la vida. vida, sí. Sí. Rubén está planteando que Panamá está en una encrucijada. O sea, realmente estamos en una encrucijada, en una situación en la que sentimos que no hay salida fácil, y no la hay, en la que pensamos en la que somos conscientes de que quienes deberían proponer las soluciones muy probablemente son parte del problema y no sabemos qué hacer. Hay cierta desesperación por todo este asunto de la corrupción, la desigualdad y todos los problemas que conocemos. El asunto que él estaba proponiendo, digamos, la vía dura que es la de, una vez se está instalado en el órgano ejecutivo, con el apoyo popular, y esta es la parte democrática, eso es democracia, Alexandra, el apoyo popular es democracia, pero en nombre de ese apoyo popular absolutamente democrático, ejercer un poder absolutamente duro para descabezar las instituciones que, según el diagnóstico que él está haciendo, están impidiendo que Panamá supere sus problemas. Y esa es precisamente la fórmula que estamos viendo en El Salvador. Sí, El eso es presidente, Bukele, ¿no? el presidente Nayib Bukele es muy popular, está atendiendo las demandas de la población. Ojo, yo no estoy diciendo que Bukele es malo, no, Bukele ha logrado sintonizar y conectarse con las demandas de la población. Nayib Bukele tiene un tremendo apoyo popular, eso es absolutamente democrático, pero en nombre, y digamos, esa es la encrucijada, en nombre de ese apoyo popular y para satisfacer las demandas de la población, está socavando las instituciones de la democracia. O sea, a través de la democracia está socavando instituciones de la democracia. Y mira, eso, y yo entiendo la desesperación, ¿no? Todos la entendemos y la compartimos, pero hay que pensar en la posibilidad de fórmulas que sean democráticas y graduales. Son más difíciles, son más contradictorias, hay impaciencia, pero son fórmulas absolutamente democráticas. A mí me gustaría, hay que recordar la historia política de Rubén Blades en los años 90. El movimiento Papa de Goró, del que fui miembro, esa fue mi entrada a la política, o sea, algo lo conozco, fue el primer partido ambientalista del país, fue un partido pluralista, fue un partido feminista, cuando nadie hablaba de feminismo ni de ambientalismo en los partidos políticos, fue un partido político programático, presentó en la década de los 90 el primer plan de gobierno que presentó cualquier partido político. Yo creo que esa es una propuesta y Rubén es capaz de hacerlo. Si supera la misma desesperación que sentimos todos, es lo que se esperaría, volver a esa raíz, a ese ánimo del movimiento Papa de Oro para proponerle al país una salida y sería un candidato, si lo desea, muy interesante para el país si lo hiciera desde esa plataforma política. Pero ¿qué tendría que hacer Rubén entonces? Venir a Panamá y estar en el día a día del Panamá, porque una de las cosas que más se le critica es que cuando llegó a Papagoró y se perfiló y quedó casi ahí en la fórmula, pues por poco, Sí. se colgó los guantes y se fue. Y yo creo que todavía hay mucha gente que eso no se lo termina de perdonar, ¿no? Sí, claro, la aspiración, obviamente lo que se aspira y lo que se espera es que quien vaya a ser candidato presidencial esté en Panamá, aunque hay que reconocer que cuando fue ministro de Turismo, habiendo vuelto a Panamá, sin haber estado mucho tiempo, fue un buen ministro de Turismo, pero digamos sí, hay que estar en Panamá, aunque, tengo otro aunque,
Recordarás al candidato Parisi en Chile, que también hizo una buena elección sin haber pisado Chile en ningún momento durante la elección. Las redes sociales permiten hacer este tipo de cosas, pero mira, lo obvio es que esté en Panamá, eso seguramente lo sabe él, lo sabe todo el mundo, pero yo creo que lo más interesante es plantear una plataforma totalmente democrática que recoja no solamente las preocupaciones por la corrupción, que es la principal preocupación que tiene la población en este momento, sino que también logre articular otra serie de problemas al estilo que intentó hacer, y no quiero decir que va a ser Papa de Oro de nuevo, no, eso ya fue superado, pero sí una plataforma del siglo XXI que recoja distintas sensibilidades que hay en el país, aparte del tema de la corrupción, que en este momento es el principal para la población. ¿Cómo evalúa usted el momento que has elegido, Rubén, para hablar de estos temas? Porque hay quienes dicen que es que falta mucho, pero por otro lado ya está el PRD y el Sí. panameñismo activándose con miras a las próximas elecciones. Te falta mucho y falta poco. Sí, sí, claro. Depende del lugar que ocupemos en el sistema político. Yo creo que en general sí falta mucho. Estamos a mitad de periodo, faltan más de dos años para las próximas elecciones, pero para alguien que quiera ser candidato, que es lo que se especula que podría ser la aspiración de Rubén Blades, alguien que quiere ser candidato, pues si lo quiere hacer por la libre postulación, que como he dicho es el actor a batir, creo yo, en las elecciones del 2024, quien salga de allí, si lo quiere hacer por la libre postulación ya debería pues estar juntándose con algunas personas y pensar en cómo va a movilizar recursos y pensar en una propuesta para el país. Y como tú bien dices, si se quiere hacer en los partidos políticos, pues hay que comenzar a convocar convencionales y cosas por el estilo. Depende del lugar en que se ocupa. Si él y cualquiera tiene el deseo de ser candidato, ya es momento para empezar a conversar. ¿Y qué rol juega en este momento entonces Ricardo Lombana, que ocupó esa figura de candidato independiente que sorprendió con un resultado abrumador en las últimas elecciones, pero que ahora tiene un partido político? Entonces ha cambiado un poco esa imagen. Yo creo ¿Pierde o que gana? yo he dicho en otras ocasiones que lo que ha hecho el ex candidato Ricardo Lombana es lo más correcto, crear un partido político que es producto del aprendizaje de haber sido candidato de libre postulación. Y no solamente del aprendizaje concreto y pragmático de cómo enfrentar una elección, sino que realmente este país, Panamá y todos los países, lo que necesitan son proyectos políticos de largo plazo que vayan más allá de los individuos. Y ese es uno de los problemas de la libre postulación, que una vez, mira el caso de Ana Matilde Gómez, que fue una diputada muy exitosa, fue una buena diputada, y bueno, y prácticamente no ha quedado nada, simplemente la imagen de, bueno, cómo podía ser un diputado de libre postulación. Pero a través de los partidos políticos, cuando cualquier individuo, en este caso Ricardo Lombana, se echa a un lado, la organización queda, porque el país sigue independientemente de sus dirigentes. Entonces, yo creo que él ha tomado la decisión correcta de hacer un partido político, pero al mismo tiempo tiene que explicarle a la población, que es bastante antipartidos y que en lugar de ver virtudes en los partidos políticos, lo que ve es problemas, explicarle a la población que el partido es un instrumento de los mismos valores y principios que impulsaron su postulación independiente, por la libre postulación. Entonces, él obviamente va a ser un aspirante, él va a estar en la papeleta, muy probablemente, ya no tiene que ir a las firmarias, ¿te acuerdas de la cantidad de firmas que son como las Sí, firmarias? sí, sí. Ya él no va a ir a firmarias, sino que va a ser candidato muy probablemente de su partido, así que él va a ser candidato lo más probable, y tiene que explicarle a la gente que votó por él que un partido político es la herramienta idónea para llevar adelante un proyecto, el mismo proyecto político que tenía en el año 2019. Me gusta cuando los oyentes participan de las entrevistas y me llega una pregunta interesante. Dice, ¿eso significa que la democracia no funciona? Haciendo referencia a lo que conversábamos hace un instante. La democracia es el mejor régimen posible para que convivamos y logremos bienestar para todas las personas que vivimos en un país, pero es un régimen que tiene gradualidad. Hay democracias que funcionan mejor que otras
La democracia siempre es un régimen que en el que se está buscando el equilibrio y que, como todas las cosas en la vida, no siempre cumple sus promesas. Y uno de los grandes problemas que tiene la democracia en la región y en el mundo es que la promesa de prosperidad no está siendo cumplida. Pero para poder cumplir esa promesa de prosperidad hay que hacerlo con más democracia, Alexandra y querido oyente, no con menos que eso. Sí, esa parte es interesante. Y el otro punto que le quiero preguntar tiene que ver con los resultados que se están publicando hoy de Transparencia Internacional a nivel mundial y más tarde van a salir los resultados específicos de Panamá, pero pone el tema de la corrupción número uno en la mente nuevamente de los electores y creo que por allí va el análisis que usted hacía hace un instante. ¿Cómo evalúa esos resultados que ponen a América Latina en pésima situación? Sí, no he visto el documento, pero sí recuerdo bien que los índices de transparencia en Panamá la percepción de corrupción va aumentando permanentemente y siempre Panamá está entre los países menos transparentes y más corruptos percibidamente de América Latina, así que yo esperaría que eso no haya mejorado en esta ocasión. Y lo importante con la corrupción no es solamente, Alexandra, los recursos que se desvían, que podrían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de la población. Eso es un aspecto muy importante que es el que está instalado. Pero el otro aspecto políticamente muy importante con la transparencia, más que con la corrupción, con la transparencia, es que para que haya rendición de cuentas, tiene que haber transparencia. O sea, para que nosotros a nuestros dirigentes políticos les podamos preguntar y decir, no me has cumplido, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Necesitamos tener esa información. Y la rendición de cuentas es uno de los aspectos fundamentales de la representación política. Nosotros sabemos si nuestros representantes nos están cumpliendo, si podemos ver con absoluta transparencia todo lo que han hecho. Y ya ha habido informes sobre democracia que se han hecho regionalmente, que incluyen a Panamá, que han dicho que el gran problema, o uno de los grandes problemas de la democracia panameña, es que nuestros dirigentes políticos no rinden cuentas. Si hubiera esa posibilidad de rendición de cuentas a través de la transparencia, pues muy probablemente, Alexandra, tendríamos una mejor democracia. Las peores notas en América Latina las lleva, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras, según el informe internacional. Y la mejor nota de América Latina la lleva Uruguay. No hablemos de Pero los malos, porque lo malo ya lo sabemos. ¿Qué a está nadie haciendo sorprende, y Uruguay? mira, ¿Qué y está qué bueno haciendo que Uruguay? ¿Qué está haciendo Uruguay que no estamos haciendo nosotros? tiene un sistema político muy bien articulado y tiene una clase política que sabe lograr acuerdos y que los respetan. Pero es bueno que menciones Uruguay porque aquí todo el tiempo permanentemente se habla de Singapur y que queremos ser Singapur y no, deberíamos aspirar a parecernos a Uruguay, que está más cerca y es un país que tiene condiciones muy parecidas a las nuestras en tamaño, económicamente, y que es un mejor ejemplo porque es un país muy democrático. Singapur no lo es. Miremos Uruguay. Yo te hago la invitación, con tu permiso, de que hablemos más de Uruguay, como estás haciendo. Yo creo que vale la pena mucho entender qué es lo que está pasando en Uruguay para poder mirarnos en ese espejo. Es una élite política bien articulada ideológicamente que tiene digamos, unos pactos de mucho tiempo que respetan y que además ha logrado crear un pequeño estado de bienestar que da la posibilidad de que la gente apoye la democracia. En los estudios que hemos hecho en el CIEPS, Alexandra, tenemos un hallazgo muy interesante. Es el bienestar de las personas lo que incide decisivamente en su apoyo a la democracia. Cuando la gente tiene sus necesidades básicas satisfechas, las básicas, comunicaciones, agua, luz, alimentación, educación para sus hijos, la gente aprecia más la democracia. Así que si queremos cuidar la democracia como lo hacen los uruguayos, pues lo que debemos instalar es una situación de bienestar en la sociedad panameña.
¿Hasta qué punto la presión ciudadana siente usted que está surgiendo efecto? Y ponemos el ejemplo de la acción de ayer de la Contraloría, que a raíz de las críticas puso, por lo menos temporalmente, un alto a los escandalosos gastos de movilización de alcaldes y representantes. Sí, la ciudadanía está movilizada. Me cuesta mucho entender por qué algunas veces se dice que allí la gente no protesta y que a la gente no le importa. El mismo Rubén Blades lo dice en su texto y no es verdad. Yo creo que la población panameña tiene históricamente, hay una historia de movilizaciones, de participación ciudadana que se ha activado importantemente también en esta coyuntura. Yo en un trabajo que estoy escribiendo junto a una colega, he comentado que en el país hay claramente, se ha instalado algo que el historiador Piero Zambalón llama una soberanía destituyente. O sea, la población panameña está movilizada y por eso lo de las cartas de Rubén Blades son importantes, está dispuesta a buscar nuevas opciones, está dispuesta a obligar a nuestros dirigentes políticos a que rindan cuentas de cualquier manera. Entonces, de todas maneras. Entonces yo creo que esa movilización a través de peticiones, a través de movilizaciones de calle, de protestas, a través de las redes sociales, que también son importantes, pues yo creo que sí nos hablan de que hay una ciudadanía, por lo menos una parte de ella, sobre todo las clases, las capas medias, muy sensibilizadas y dispuestas a ejercer su rol de ciudadanos. No es verdad, eso también se ha dicho últimamente, que la población no entiende cuando fracasó uno de los intentos de promover una reforma constitucional, se dijo que era que la gente no entendía y que había que educarla. Eso no es verdad. No, yo ¿Estamos creo que no. subestimando a la gente? Están subestimando a la gente y eso es lo que demuestra. Ahí uno se contesta por qué les fue mal. Porque están subestimando a las personas y no lo están entendiendo. Yo creo que la ciudadanía entiende sus problemas mejor que nadie, están dispuestos a participar y a buscar maneras de que las cosas mejoren. Bueno, y hablando así de política ficción, porque al final estamos en la rama de la especulación, ¿siente usted que Rubén Blades ya se va a posicionar, va a seguir esa presencia? ¿Cuál es el reto que enfrenta? Y él termina su artículo de ayer diciendo, continuaré respondiendo muestras de infundios que aparecen en redes sociales cada vez que presento un artículo, como diciendo, aquí estoy, ¿no? Sí, pero y mira, tú eres una experta en medios de comunicación, Alexandra, y yo no creo que es buena idea contestar a todo lo que aparece en las redes sociales porque va a pasar el resto de su vida haciéndolo, pero sí hay una disposición de introducirse más activamente en la conversación. eh, y como dices, es muy difícil en este momento saber qué es lo que está pasando por la cabeza de Rubén Blades, pero sin duda alguna, hay una buena parte de la población que podría ver en él la capacidad de inspirar. Ojo, él habla del orgullo. Yo creo que habría que hacer un estudio sobre el orgullo que sentimos los panameños en este momento. Hay muchas vergüenzas que nos están cayendo encima, todas las listas grises, los problemas de corrupción, y Rubén Blades es un individuo que podría inyectarle una buena cantidad de orgullo a la ciudadanía panameña, así que seguramente si decidiera ser candidato y tuviera una plataforma pluralista, sería uno de los grandísimos animadores de la campaña electoral y muy probablemente, viendo su desempeño en el Ministerio de Turismo, quizás hasta podría ser un buen presidente, Alexander. Me dijo un oyente hace unos días que Rubén no lleva chance porque la población joven, que es la que decide las elecciones, no lo conoce. Es una generación que no creció como nosotros escuchando su música. ¿Qué de cierto tiene ese análisis? Es muy probable, hay un cambio, obviamente, también hay un cambio generacional muy importante de 1994 a esta parte. Es por eso que figuras como las de Arnulfo Arias o Omar Torrijos se han perdido ya en el recuerdo de los libros de historia, cuando en la década de los 90 estaban muy presentes. Pero mira, todas esas cosas tienen solución. Y Rubén, tú sabes que él lo conocemos como músico de salsa, pero su actitud siempre ha sido la del rock and roll. Él es un disidente, él es un rebelde, lo ha sido siempre, y yo creo que eso es lo que mejor comunica con la juventud. Entonces yo creo que tendría buenas posibilidades de tener un vínculo comunicacional con todos los segmentos de la población.
Bueno, y lo cierto que también nos da la excusa para seguir teniendo estas charlas que me parecen tan interesantes y que dan tema de análisis y de especulación de aquí a los 2 años que nos faltan para las elecciones. Gracias, Harry Brown, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá una vez más. Gracias a ti por la invitación, Alexandra. Buenos días.